Ahora entramos a modos de transporte. Bueno, esto va a servir para profundizar lo que ya comentábamos previamente, en qué es el transporte y las formas de cómo movilizamos los artículos para poder llegar al cliente. Ahora vamos a tocar el transporte marítimo, en el cual pues, nosotros dedicáramos a estudiar este tema, no es de cuándo acabar, porque tiene un fin de clasificaciones. Pero entendiendo un poco la historia, diríamos, ¿no? De esta parte de este transporte marítimo, hablaríamos que se ha dado en función a las tendencias que se han ido, pues, con el transcurrir de los años descubriendo, en base, acompañado con la innovación, un poco con la parte tecnológica, el desarrollo, la forma del servicio, de cómo se puede ofrecer a los diversos clientes que se ubican en distintos lugares. El transporte marítimo pues también sirve para llevar pasajeros y también cargas sólidas, líquidas, de un punto geográfico, es decir, de una ciudad, de un país a otro. Tiene netamente a veces el fin lucrativo, es decir, de ganar. Se maneja mayormente en el ámbito mundial porque es más utilizado, ayuda a que el comercio se movilice como corresponde, ¿no? Cíclicamente. También podríamos decir que este medio de transporte pues lleva en grandes cantidades, a diferencia de otros modos de transporte que tenemos, es la que tiene mayor capacidad. Su surgimiento en el comercio internacional se debe a la aparición del contenedor. Los contenedores, que son pues frascos o grandes valijas, diríamos, o grandes cajas donde se ponen los artículos, y ahí tendríamos que explorar una gran variedad de contenedores que son con temperatura y las que son para otros tipos de productos, otros tipos de artículos. Las características son su gran capacidad de carga, la internacionalidad y su gran flexibilidad, porque llega pues a diferentes continentes, países. Bueno, vamos a ver los tipos de transporte marítimo, las que tenemos de cabotaje. Comúnmente se les conoce de cabotaje cuando van de un puerto continental, es decir, pues mayormente son aquellos que se mueven de continente a continente. ¿Cuántos continentes tenemos en nuestro mundo? ¿Cuántos tenemos? ¿Me comentan por cultura general para entender un poquito? ¿Cuántos continentes hay? 5, Miss, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son? Bueno, hay algunos que dicen entre 5 y 6. Atlántico, Índico. ¿Nosotros en qué continente estamos? ¿No es 7, Miss? ¿De dónde ya la has sacado 7? A ver, coméntame, Cristian, dime nada más, a ver si es que por ahí no lo pueden decir, pueden escribirlo. Incluido Europa, Miss. Nosotros, ¿en qué continente nos encontramos? Ya, por ahí nada más. Continente. ¿En qué? Me costó de Arequipa, Miss. Continente. ¿En qué continente estamos, chicos? Continente americano. Americano. Específicamente, América del Sur. ¿Sí? América del Sur. El continente americano está compuesto por 3: sur, centro y norte. Muy bien. Entonces, las de cabotaje generalmente se conocen cuando existen, pues, estos transporte marítimo, va de continente en continente, bueno, llega a los puertos, pues, legales representativos. Y en nuestro país, ¿dónde estará el continente? Bueno, en este caso, ¿no? El puerto en el cual ingresan los diversos buques. Callao, Miss. Genial, en el Callao tenemos ahí. Bien. Chincho, Miss. ¿Dónde? Puerto de Chincho, Miss. También está por ahí, yo no tenía conocimiento de eso, pero si es que es así y es verídico, toma tu like. Vamos a otro, también tenemos el tipo de transporte internacional. Aquí ya hablamos de puertos que unen entre los diversos países, no necesariamente entre continentes. Hablamos de países, ¿no? Por ejemplo, de Chile a Perú, quizás está por Tacna, el ingreso, el puerto para ello. También tenemos, por ejemplo, de Brasil a Perú, tenemos de Ecuador a Perú y así recíprocamente. ¿Cómo es que se moviliza comúnmente el comercio? Y en los mixtos
Aquí tenemos a los transportes marítimos, que no solamente transporta pasajeros, sino que también a la vez carga. Vamos a ver ahora otras formas más de transportar, otros tipos marítimos. Tenemos los privados, públicos y turísticos. Los privados, pues hay algunos que tienen la dicha de poder movilizarse con su propio, ¿cómo se les llama a esos medios de transporte marítimo que generalmente tienen los famosos? Tu yate, Miss. Sus yates, ¿qué más? Eso ya lo tenía en la mente, pero también hay otro nombre. Su balsa. Balsa. Su balsa tiene allí con su tronquito, no, pues no. De un millonario, Miss, su submarino, Miss. ¿Cómo se llama? A ver, por ahí hay un nombre particular. Supongo, Miss. ¿Qué? Su moto de agua, moto de agua. No, tienen otro más parecido a los buques, pero en tamaño más pequeño. Su velero. ¿Su qué? Su velero. Ya, por ahí tenemos los veleros, los yates, y por ahí también algunos lo que poseen, ¿no? Bueno, esos son algunos de los medios. Hay un nombre también particular, ¿cómo se llama lo que Disney, pues, por ejemplo, los lleva de paseo ahí para poder viajar? Perdí. Titanic, Miss. Tranquilo, Jack, tranquilo. ¿Perdón? Las lanchas, las canoas, las lanchas, algo así. No hay un nombre más fuerte. En la lancha no va a ir. Las que llevan a los pasajeros, donde tiene su piscina, tiene todo ahí adentro. Hay algunos famosos que también son dueños, ¿no? De esos grandes parecidos a los buques, pero en dimensión más pequeña, pero donde tienen sus habitaciones, tienen todas las comodidades. También, ¿no? Ese es un transporte privado, ya uno decide qué categoría. Y sería algo así como en el Titanic. Bueno, pero en versión más pequeña y más sencilla, ¿no? Vamos a revisar, pueden revisar ustedes a ver los famosos que poseen por ahí. Yo veía, por ejemplo, no sé, pues a CR7 que tiene, ¿no? Uno de sus parecidos a los buques, pero tiene una denominación particular. Bueno, estos sirven generalmente para movilizarse a sí mismo y poder llevar también sus cargas personales. No tienen fines de lucro, simplemente fines de entretenimiento y bienestar personal. Las públicos, aquí sí estamos hablando de movilizar pasajeros, cargas, todo, ahí sí entraría el Titanic que menciona allí. En turístico tenemos a personas que trasladan con fines recreativos. Bueno, ¿cómo se llaman esos barcos donde van Y también tenemos en turístico, eso es generalmente lo que hace Disney, lo que también alguna vez hemos visto, ¿no? Llévate por ahí en alguna promoción con tu pareja o con tu grupo de amigos, puedes darte un paseo por justo ahora en estas épocas pasó esta noticia, ¿no? Un grupo de personas que había salido en un buque, no sé la determinación correcta, pero se habían quedado en pleno paseo en épocas de pandemia y ningún país los permitía acogerse. No sé si han visto esa noticia ustedes, en donde vinieron a Perú, pidieron a diversos países un poco de, quizás para poder cargar lo que venía a ser, creo que la gasolina por allí, también los alimentos, comprar medicamentos, incluso creo que dentro de los pasajeros había uno de los contagiados. Bueno, estos son medios de transporte que existen netamente para paseos, ¿no? Para paseos, y en el cual también hoy en día pues tiene un gran fin para seguir creciendo en función lucrativa. Vamos a ver otro tipo, a ver si ustedes me dan el nombre, se me fue de la mente, estaba viendo eso justamente antes de, y se me borró. A ver si ustedes me fortalecen eso. Los tipos de buques que generalmente... Miss, crucero, el crucero. Ah, excelente, al fin. No es justo, yo escribí primero. Los cruceros, bueno, no lo he leído, Mayra. Están los cruceros. Los cruceros, ahí están justamente lo que último les comenté la noticia, la mala noticia, que un montón de pasajeros se quedaron en un crucero. Excelente, G. Con una estrella para ti. Vamos a los tipos de buques, en cómo han ido evolucionando, ¿no? Principalmente estos tipos de buques han ido evolucionando en función del tamaño, y vamos a ver aquí pues que hubo un tiempo la ambición del hombre que quería cuanto más grande podía llevar más capacidad de personas, más carga,
Creo que ha sido un gran reto para que hoy en día se tenga este tipo de transporte sobre todo. También visualizamos pues que estos tienen flexibilidad y una especialización pues porque son parecidas a las naves. También se les denomina naves marítimas. Tienen una particularidad en dimensión y sobre todo fabricación. Vamos a ver abajo que actualmente se encuentra diversificado, existen múltiples avances, características técnicas para poder movilizar las mercancías, dando la garantía, la calidad, la rentabilidad. Imagínense ustedes cuántos productos han venido desde el exterior de otros continentes para que hoy en día lo tengamos en casa. No sabemos todo el trayecto que ha tenido que pasar un producto X para llegar a nuestro hogar. Por ejemplo, hablaríamos de las famosas cervezas Heineken, ¿no? Las que vienen de otros países, porque no tengo entendido que en Perú se tenga una planta. Y así ustedes esta semana tienen una práctica un caso de poder investigar cuáles de los artículos llegan de otros continentes y no se fabrican aquí en Perú. Tenemos una gran cantidad, es cuestión de que lo puedan revisar. Los buques se clasifican, se diferencian según el diseño de las bodegas en donde se almacenan, guardan los artículos. Además van a cambiar en función a qué tipo de artículos. Estos llevan una gran variedad desde lo más pesado hasta lo más ligero. Ahora veamos un poquito de los tipos de buques que existen. Tenemos, por ejemplo, los buques convencionales. Bueno, no he podido agrandar mucho, pero ustedes ya más o menos lo pueden visualizar aquí, ¿no? Tienen una dimensión regular. Se utiliza estos para transportar carga pesada que no requiere protección, contienen en este caso la cubierta abierta, sin cubierta mejor dicho, están expuestos al medio ambiente. Tenemos también otros tipos que se llaman los multipropósitos. Tienen una denominación en inglés y estas constan de varias bodegas, es decir, varios espacios donde se puede guardar pues los diferentes tipos de carga, ¿no? Por ejemplo, las cargas por artículos podríamos clasificarlos, ¿no? De limpieza, de necesidad, etc. Esos tienen ya un espacio de acuerdo al artículo. Otros tipos de buques que también tenemos, por ejemplo, cosas que cuando yo les voy mostrando son cosas que también me voy enterando porque no he tenido la dicha hasta ahora de subirme a un yate o a un buque o un barco, quizás a una pequeña lancha por ahí, ¿no? O a un caballito. O a un caballito. ¿Cómo se llaman esos caballitos que existen en Trujillo? Caballitos de paso. Totoras. Caballitos de totora. Caballitos de totora. Hasta ahí he llegado. Bueno, si ustedes han subido a un barco o un buque y han tenido una experiencia, nos comparten. He vomitado, con eso le digo todo. Bueno, y para movilizarte, por ejemplo, de Pucallpa a Iquitos, ¿no? Bueno, tampoco no está ninguna de esas, ¿sabes? Son lanchas nada más. Ahí sí es suavecito. Aquí estamos hablando de los buques un poco de gran dimensión. Estos son los buques, por ejemplo, de carga refrigerada. Estos transportan pues productos netamente que requieren un poco de temperatura, de cuidado especial y también tienen una clasificación en sus bodegas. Bueno, vamos a ver otra clasificación más. Sí, Mayra, recién me llega tu mensaje del crucero que comentas. Yo escribí hace rato. Recién acaba de llegar. Curioso. No sé si Jin con el virus lo ha retenido por ahí. Tenemos el buque de autotransbordo. Estos tipos de buques más o menos se visualizan de esta manera como ven en pantalla. Estos tienen rampas traseras, pues permiten el acceso directo sin manipuleo dentro de las bodegas. Estos sirven para transportar comúnmente automóviles, tractores, cisternas. Visualizamos aquí, ¿ve? En pantalla que tienen un acceso especial para que todos estos vehículos pues sean transportados. De esa manera vendrán muchos de los automóviles que ahora en Perú tenemos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los buques portacontenedores. Estos son equipados con grúas porque son bien pesados, pórticos. Aparte de ello, su capacidad bajo cubierta y resto sobre cubierta principal adicionalmente. Es decir, requiere de dos tipos de cubierta, uno para cada artículo y otro que protege en general para todos los que se están movilizando. Así más o menos como vemos aquí en pantalla,
aquí a un costado. Vamos a visualizar también los buques portacontenedores que clasifican. Los portacontenedores, es decir, los contenedores tenemos si les daría todo el manual de los contenedores que existen, de verdad no terminaríamos la clase porque son una gran variedad que generalmente se utilizan en los medios para transportar materiales, artículos. Tendríamos, por ejemplo, de manera general los feeders, alimentadores. Estos, pues, como dice el mismo nombre, ¿no? Son para productos de primera necesidad y generalmente tienen una capacidad, imagínense ustedes, de 600 y 1000 contenedores, o sea, 1000 cajas. Los contenedores tienen un volumen bastante grande, ¿no? Voluminoso. También tenemos estos compact container ships. Estos sirven o tienen una capacidad de 800 y 2100 contenedores. Una gran cantidad de cajas, diríamos, de manera general. De primera generación, esta es la cantidad más o menos que tiene la capacidad. La de segunda generación tenemos de 2000 contenedores. Y vamos ahora a los tipos de naves, es decir, a la estructura, ¿no? ¿Cuál es su dimensión, tamaño? Ahí hablaríamos un poco. Se clasifican comúnmente por los buques Panamax y los buques Post-Panamax. Panamax generalmente es hasta llegar al Canal de Panamá. Saben, el Canal de Panamá es donde permite, pues, que se tenga el acceso de manera más fácil y sin darse toda una vuelta, ¿no? De que pueda llegar quizás del continente asiático, del continente africano, en poder movilizar rápidamente todos los materiales que en este caso están conectados con los diversos países. Bueno, el Panamax, por ejemplo, según las medidas que se tiene por el canal es el acceso por donde transportan pues lo que viene a ser el transporte marítimo, tiene una medida de 34 metros. No puede ser más, puede ser menos, pero no puede ser más porque no se puede, la dimensión y tamaño ya no alcanzan, ya no pasaría en este caso. En cambio, los buques post-Panamax, ya lo que sobrepasa, ya no requiere pasar por los buques de Panamax, o sea, lo que llega del continente asiático, estos son los artículos, materiales, son pasados a otro tipo de transporte marítimo que se llaman post-Panamax. Estos sí pueden tener la dimensión del tamaño de acuerdo a cómo ellos dispongan. Puede ser superior a 34 metros, no hay ningún problema. Hablamos en este caso en altura, en ancho. Generalmente eso es una medida promedio. Miren, aquí son cargados y descargados con grúas pórticos. Todo lo que viene de otros continentes se traslada a este tipo de medio de transporte y pues va al destino al cual está orientado. Vamos a ver otros más, haciendo esa pausa, seguimos con los tipos de buques que generalmente se conocen en el comercio o en el traslado. Tenemos los buques graneleros, aquellos que tienen una sola cubierta, es decir, un solo protector para todas las cargas que se tiene por llevar. Tenemos también, en función a esos tipos, unas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos los Handysize, que tienen pues una capacidad de estas toneladas. Aquí se clasifican por la cantidad que pueden cargar, ¿no? En graneleros. Con una sola cubierta son las más prácticas, pero aquí vemos su capacidad, qué cantidad de peso, de toneladas pueden estas transportar. Por ejemplo, los Panamax tienen hasta 75,000 toneladas que pueden soportar. Los grandes mineraleros, aquí tenemos, por ejemplo, hasta 120,000 toneladas que pueden estos cargar. Comúnmente, pues, estos sí son utilizados, ¿no? Porque nosotros también, de alguna manera, exportamos lo que son los minerales. Bueno, es particular conocer estos temas, aunque no estamos metidos dentro, pero como parte general sí es interesante. Clasificación de buques de cargas. Comúnmente otros tipos de buques que también complementan a lo que ya vimos son los carboneros. Netamente aquí ya estamos viendo ya que estos son en función a lo que van a transportar. Hay exclusivamente buques que transportan pues carbones en grandes cantidades, masas. Los buques cementeros también habían, para los que no estábamos enterados, ¿no? Uno piensa que a veces viene mezclado con todos los demás. No,
cuando se moviliza en grandes cantidades, pues hay un medio de transporte marítimo específico para ello. Los buques azucareros también tenemos, estos que son exclusivos para movilizar estos tipos de artículos considerando todas las características básicas. Y seguimos acá de los buques. Tenemos los tanqueros, tienen esta característica como ustedes visualizan aquí. Bueno, comúnmente transporta pues petróleo crudo, como se le dice, combustibles refinados, para que llegue a todos los países, ¿no? Ya sabemos que todos los países no producen y que tienen que movilizar de uno a otro. Aquí generalmente podemos clasificarlos también. Tenemos, por ejemplo, especialmente buques para petróleo crudo, otros para tanqueros pinteros, como podrían ser, por ejemplo, las pinturas epóxidas, los ácidos, la soda cáustica, entre otros. A nosotros a veces nos llega en las bodegas en pequeñas cantidades, pero a nivel, si hablamos en grandes cantidades, el comercio, cómo se mueve por la parte marítima, estaríamos hablando de otro contexto, ¿no? También tenemos los tanques gaseros, no solamente se movilizan los transportes terrestres, sino también de continente a continente. Y en gaseros veríamos, por ejemplo, aquí LPG, que habla pues del transporte de gas licuado, petróleo licuado, o de la LNG, hablando ya de transporte de gas natural. Hoy en día, pues ya en Lima también esto se maneja, ¿no? Lo que es el gas natural en las casas, y pues esto se estará comercializando en el transporte marítimo más aún hoy en día, en este caso no utilizando específicamente este tipo. Veamos ahora las ventajas y desventajas que tenemos. Entre las ventajas podríamos hablar, por ejemplo, el transporte de mercancías tiene gran ventaja con respecto a muchas características que ya hemos visto, son clasificadas, ¿no? La capacidad de almacenaje es mayor cantidad a diferencia de otros medios de transporte. Los fletes son competitivos ya que no son tan costosos con referencia a los otros transportes, y eso que se transporta pues de un lugar, estamos hablando bastante pronunciado, en este caso de continente a continente. Estabilidad, las condiciones climáticas pueden alterar y retrasar, también estos creo yo que se ve en todos los medios de transporte, no solamente en la parte marítima. Flexibilidad de materias transportables, ya que hemos visto existe una clasificación para cada tipo de material o artículo a transportar. Entre las desventajas tendríamos que ver con las inconvenientes que están relacionados pues con los portacontenedores, ¿no? A veces hace que los productos dentro de los portacontenedores no se podría generarse de todas maneras alguna alteración, un pequeño cambio. De todas maneras, algún momento se va a golpear, se puede malograr, de todas maneras están expuestos a ello. La falta de accesibilidad a los puertos. Ojo, no tenemos como en el medio de transporte accesible para cualquier ruta. No, eso si uno quiere pues llevar sus materiales quizás a Asia, a otro continente, necesariamente tiene que ir todavía a los puertos correspondientes. La frecuencia de los trayectos no es que hoy día y mañana, ¿no? ¿Cuánto tiempo demorará ir a otro país no sé, por ahí si los que tienen información? ¿Por ahí alguno ha viajado? Bueno, no ha viajado, pero por ejemplo, para ir de Pucallpa a Iquitos, por lo menos en 5 días. Imagínense ustedes, por ahí algún amigo conocido, marinero, los habrá compartido, pero son meses si uno quiere movilizarse de un lugar a otro. Si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, por lo menos en este caso lleva un tiempo de un mes para poder llegar, por lo menos una movilización. Se demora en este caso, por lo tanto no es diario ni semanal. Escasa velocidad para tener los cuidados que se requieren. Vamos al transporte aéreo. En el transporte aéreo ya hablamos, pues, en este caso que también se moviliza pasajeros, carga, también son utilizados como las aeronaves, ¿no? Tienen netamente fin lucrativo. También es un medio de transporte, pero es muy costoso, muy alto. La confiabilidad y disponibilidad de este medio de transporte son buenos. Bueno, no es tan riesgoso, se comenta, pero de mi punto de vista no compartiría mucho con la teoría.
porque yo le tengo miedo a las alturas, no sé ustedes. Los tipos de aviones de carga, tenemos los mixtos, las que movilizan pasajeros y carga a la vez, o también aviones cargueros que son específicamente para transportar materiales. Los supertransportes aquí pues van a cargar en grandes cantidades, podrían cargar artículos pesados. También, dicho sea de paso, existen aviones privados y hay algunos de los famosos que también poseen para su propia movilización, ¿no? Las ventajas que podríamos analizar en este medio de transporte, pues analizaríamos que es rápido, aunque, bueno, por ejemplo, para llegar a Brasil se requiere por lo menos 5 horas a 6 horas. De todas maneras, yo no lo considero tan rápido. El día que exista la teletransportación, yo voy a ser la más agradecida. Detesto los viajes, los medios. Bueno, la fiabilidad se dice que es más confiable, más segura, menores costos con respecto a los embalajes de artículos, menores gastos financieros, porque aquí más mide el tiempo, ¿no? Y entre las desventajas analizaríamos 3 puntos importantes. Es alto el transporte, tiene muchas prohibiciones, hay cosas que no puedes transportar. Eso se tenía que tener un permiso todavía si quieres algún artículo especial en movilizar o en grandes cantidades, por ejemplo. Transporte intermodal y multimodal, aquí ya viene a ser la fusión y la utilización de los otros medios. Las intermodales utilizan medios de transporte que podrían ser ya sea terrestre, carretero, uno decide combinar, ¿no? La de segmentado tenemos aquí pues el transportador, o sea, la persona que va a movilizar se encarga en este caso de pagar o se responsabiliza de todo lo que viene a ser el costo o la garantía del artículo. Y la multimodal es el operador, la persona a quien está encargando, ¿no? Aquí básicamente se diferencia en responsabilidad. Puede utilizarse diferentes combinaciones de medios de transporte, ya sea aire, mar o tierra. Combinado, aquí lo que vuelvo a decir, se combinan, no hay algo específico a utilizar. Más está clasificado por costo. Acá está lo que comentaba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la combinación entre carretera y ferrocarril, ¿no? Donde se utilizan diversas técnicas. Hay técnicas, por ejemplo, el sistema canguro, el sistema UFRX, pues consiste en este caso de poder ver cómo movilizar, en este caso, pues, por ejemplo, ¿no? Algún artículo particular usando algún medio como podría ser el ferrocarril y cómo va a ser esto quizás con grúas. También visualizamos acá el combinado carretera-marítimo. Aquí viene a ver bastante, tiene que ver la responsabilidad y el costo, y eso es un tema a tratar. Tendríamos un tema de costo financiero que analizar dentro de comercio exterior. Es un tema de política. Transporte combinado, aquí está otro. Transporte combinado también hay otro. Bueno, acá están empleándose carretero, ferrocarril, marítimo, 3, y acá utilizamos 2, ferrocarril y marítimo. Aquí utilizamos combinados entre marítimos, lancha, buque, balsa, qué sé yo, dependiendo de la clasificación, ¿no? Son algunas formas para de manera general conocerlo. Las ventajas que tienen, por ejemplo, usar esas combinaciones de transporte, tiene que se reducen los plazos de transporte, porque tú tienes una gran variedad. Sus costos de transporte varían y pueden quizás generarte de alguna manera algún beneficio. Comodidad al usuario, al tratar con un solo porteador. Existen ya agencias a nivel, pues, en todos los países en que ellos gestionan toda la forma de movilizar tu artículo y tú te puedes tranquilamente desocupar de ese tema, ¿no? Porque ya existen, ellos ya ven cómo llegar a diversos países y utilizan varias combinaciones de medios de transporte. La documentación a veces puede ser bien simple, sencilla, al mandar por terceros tu traslado de mercancías, y además tú puedes hacer el seguimiento de tu mercancía mediante un código que estas agencias te pueden proporcionar.
Las desventajas es la velocidad no es tan rápida, ya que eso va a depender de la cantidad de cargas que puede tener y la falta de confiabilidad, porque lo único que te queda, pues, es tú no lo vas a ver, tus artículos, tus materiales, lo único que te queda es depositar la confianza en otros. Muy bien, hay algunas novedades que por lo menos por aquí nos hemos enterado, ¿no? Espero que por allí ustedes, si logran estar pues moviéndose en este campo, puedan acordarse de este tema, que para mí también ha sido un poco profundizar con cuestión a buques. Jamás he hecho esto de profundizar el tema de buques, pero me ha parecido interesante. Usualmente hablaba de los aviones, de medios de transporte a terrestre o ferrocarril, pero esta oportunidad quise aperturar con la clasificación de buques. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Algo novedoso, por ahí ya se lo conocían todo. Aquí, por favor, identifiquen un producto, a ver, de otro continente que se haya transportado por buque o avión. Buscar, me ponen una fotografía, tomen esa fotografía, ese producto. Claro que tú tienes que salir juntamente con el producto. Tengo que ir hasta Al mar. el puerto. Tengo que ir acá al río nomás. Misa, tan bueno cuando hay botes. No, pero Botes. no vas a ir en los botes ni nada por el estilo, no me has entendido. Vas a elegir Internet. un producto, por ahí X, que no sé, que hay un producto, por ejemplo, que sé yo, bueno, estos tenemos, por ejemplo, los colores que se producen aquí en Perú, pero hay productos que el Perú importa una gran cantidad de, ¿no? Por ejemplo, las papitas Lay's u otros artículos no son producidos aquí en nuestro país. Nuestro país no se conoce por ser en estar en medio de la industria. Ya les decía, la cerveza Heineken, por ejemplo, ¿no? O los whiskies. Por ahí, ¿qué más tenemos en casa? A ver, ¿qué es lo que ustedes, algún artículo particular? Por ejemplo, las impresoras, las laptops, ¿se producirán aquí en Perú? Los celulares, ¿se producen aquí en Perú? Y ustedes pónganse a pensar de qué país más o menos vienen esos artículos y pónganse a pensar a ver por qué medios de transporte se han movilizado. ¿Me dejo entender? No me vayan a buscar lanchas ni vayan a intentar armar su buque ni nada por el estilo. Va a ir a la laguna, mis. No. Estoy diciendo que ustedes elijan algún producto que consideren. Si su celular podría ser desde ya, ustedes pónganse a pensar de dónde vienen esos celulares que ustedes tienen a su disposición, su laptop, su impresora, la refrigeradora. Aquí en Perú no se arman esas cosas. ¿Me dejo entender? Y yo mismo puedo ser un producto. Bueno, chicos, ¿qué más que decir? Estamos en el último minuto, así que, a ver, rebuscar los productos, hasta las prendas de vestir. Hay algunas prendas de vestir, hay algunas. Por ejemplo, si has tenido la capacidad alguna vez de comprarte, no sé, un artículo por internet. A las chicas generalmente les encanta. Por ahí tenían algunas colegas que se compraban sus saquitos que les venía de China en 15, 20 días. Y por ahí hay, perfecto. Pero si por ahí hay otro, por ejemplo, los auriculares, tenemos una gran variedad, es cuestión de que ustedes lo puedan ver. Y si es que por ahí tienen su zapatilla Gucci, por ejemplo, ¿de dónde ha venido eso? Su zapatilla Fuchi, para los que no tenemos, como yo, por ejemplo. Por 2, mis. Por 3 mis. Las zapatillas Yo utilizo Fuchi. la sandalia. Yo utilizo la sandalia de mi mamá. De ley. Un buen peruano que se respeta utiliza el yanqui. Bueno, vamos a ver entonces, chicos, para la próxima ustedes estaré evaluando a ver cuáles son sus productos.